Hola, ¿qué tal? Soy David desde Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos a la vuelta entre el PSG y el Borussia Dortmund en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020. Primero de todo quiero pedirles disculpas por mi voz. Estoy pasando un proceso gripal, no se asusten, no es el coronavirus. Pero igual no quería perder la oportunidad de hacerles este análisis que me lo estaban pidiendo ya en los comentarios del otro video del Liverpool Atlético de Madrid, que de paso te lo voy a dejar ahora mismo en una tarjeta por si quieres verlo también y dejar allí tus pronósticos. Este partido va a tener lugar en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles, a la misma hora, junto con el Liverpool Atlético de Madrid. Así que dos partidazos a la misma hora. Eso es lo que provoca las noches mágicas de la Champions, y vamos a tener que escoger uno de los dos partidos o los dos si tienes dos televisores a la misma vez y eres tan fanático para no perderte ni un minuto en ninguno de estos dos partidos. Estás viendo, al igual que el video anterior, las tres claves para que ocurra la remontada del Paris Saint-Germain y las tres claves para que no ocurra esa remontada y el Borussia Dortmund, contra todo pronóstico, esté en los cuartos de final. Pues bien, los tres aspectos primordiales para que el PSG gane en París, recuerden que vienen con un resultado adverso 2-1 del Signal Iduna Park, son los siguientes. El primero, Neymar. El estado físico de Neymar contra el Lyon, en rueda de prensa posterior al partido, a la victoria del PSG, Thomas Tuchel dijo que Neymar había sufrido un golpe y que muy probablemente no estaría en el partido de liga de este fin de semana, que por cierto se aplazó debido también al coronavirus. El estado físico ahora mismo del crack brasileño es una incógnita. Incluso algunos medios dijeron que estaba hasta gordito, estaba un poco pasado de peso. La presencia de Neymar va a ser clave en este partido, junto con la de Mbappé, que viene a hacer un partidazo contra el Olympique de Lyon, y esa pareja necesita el PSG a esa pareja. Necesita Thomas Tuchel la pareja Neymar-Mbappé juntos, que creo que están en su mejor momento como dúo, y de ellos va a depender en muchísima probabilidad que el PSG remonte la eliminatoria. Número 2. Salir a conseguir la ventaja lo más rápido posible para evitar los nervios al final de partido. El PSG necesita ganar. En primera instancia necesita ganar, le sirve un resultado, la victoria. Luego veremos si le anotan un gol, por cuántos goles tiene que ganar, pero ese 2-1 te obliga, adverso te obliga a ganar, y necesitas irte al menos en el descanso ganando para eso, para evitar la desesperación, para evitar los errores, para evitar los nervios. Así que va a ser de vital importancia que los de Thomas Tuchel logren rápido ese gol que los ponga a ganar y que le pase la presión al equipo alemán. Y el tercero va a ser neutralizar la dupla Sancho-Haaland. Ambos están a otro nivel. Si el PSG logra estar en cuartos de final, va a ser también en una grandísima parte por culpa de estos dos muchachos, de estos dos jovencitos. Haaland, increíble. Desde que llegó al Dortmund, lo único que ha hecho ha sido anotar, incluso dar asistencias. Y Jadon Sancho, bueno, ya sabemos que es el talento, para mí, en mi opinión, es el mayor talento que tiene ahora mismo el fútbol internacional. Sin contar, por supuesto, los futbolistas de su edad que ya son estrellas, por ejemplo, Mbappé. Pero Jadon Sancho es que el año pasado tuvo una temporadaza y este año vuelve otra vez a tener otro temporadón. Y media Europa está detrás del jugador inglés, que seguramente será titular con Inglaterra en la Eurocopa. Que estos dos no hagan de la suya también va a ser clave a la hora de conseguir un resultado positivo. Por parte del Borussia Dortmund, primera clave para la no remontada y para que el equipo alemán esté en cuartos de final: aprovechar la ausencia de público. ¿Sí? Muy probablemente ya varios medios se están haciendo eco de la noticia del equipo, que dice que el gobierno francés va a suspender el público en ese partido. Se va a jugar a puerta cerrada debido a los diversos y ya casi un centenar de contagiados por el coronavirus en Francia, y más específicamente en la capital. Entonces,
que no haya público es un golpe muy fuerte para el Paris Saint-Germain, porque la localía, como he dicho en otras ocasiones, va en el público. En un 70% la localía va en el público que te apoya, que te empuja, que te lleva. Y bueno, si no tienes la presión del público encima, el Borussia Dortmund va a jugar mucho más cómodo. Eso es lo primero, aprovechar las puertas cerradas, que todavía no está completamente confirmado, pero ya, repito, varios medios en Twitter, en Facebook, en las redes sociales están haciendo eco de esa noticia que dio Lecky. Segunda clave, administrar correctamente el tiempo. El tiempo está a favor del Borussia Dortmund. Vamos a partir de ahí. Vienen con una victoria, 2-1. Tienen que administrar el tiempo, tienen que evitar que el PSG les marque rápidamente, tienen que aguantar el envión inicial del Paris Saint-Germain, que seguramente lo tendrá. Y si, bueno, logran pasar esa primera etapa, esos primeros 15, estos primeros 20 minutos sin que les marquen, ahí pueden asentarse más en el terreno. Es importante jugar con la desesperación de los parisinos. Tiene que ser la clave para el Borussia Dortmund. Disculpen, aguantar, jugar y desesperar, aprovecharse de los errores que pueden empezar a venir cuando avance ya el tiempo, 60-70 minutos. El París se va a tirar completamente al ataque. Ahí puede venir un contragolpe con la velocidad de Julian Brandt, de Jadon Sancho, del propio Haaland, y ¡zas!, meterle el gol que lo sacaría definitivamente de la Champions League. Así que es muy importante, recuerden, administrar el tiempo que está a su favor. Ellos tienen dos oportunidades, mientras que el PSG tiene una. Ellos tienen el empate y la victoria, mientras que el PSG solo le sirve la victoria de ellos. Y el tercero va a ser el juego exterior de los alemanes. Los carrileros, Guerreiro y Hakimi, junto con Brandt por arriba, por la izquierda, y Jadon Sancho por la derecha. El juego exterior del Borussia Dortmund es lo mejor que tienen, y eso es lo que tienen que aprovechar. Abrir el campo, abrir el PSG e intentar habilitar a Haaland desde las bandas, desde los extremos. Yo creo que esa sería una alternativa muy viable en estos partidos donde el PSG, ya digo, se va a tirar al ataque, y si abres rápido, haces transiciones rápido por los costados, puede ser que el resultado positivo venga para los dirigidos por Lucien Favre. Visto las 6 claves, las 3 del PSG y las 3 del Borussia Dortmund, no creo que el PSG vaya a remontar esta eliminatoria. Es más, mi pronóstico es que el Borussia Dortmund estará en cuartos de final de la Champions League 2020. Incluso estuve leyendo que tuvieron problemas en el vestuario. Mauro Icardi, creo que en el partido contra el Lyon no fue titular, y creo que lo que metió ahí en el vestuario fue la peste, hablando así literal. Y eso también puede afectar. Neymar echándole las culpas a Thomas Tuchel de su mala forma, de que lo ha manejado mal desde su regreso de la lesión. En fin, ahí no anda bien, no está funcionando bien ese Paris Saint-Germain, y el Borussia Dortmund puede aprovecharse de esto. Recuerden, mi predicción: pasa el Borussia Dortmund a cuartos de final. Ahora te toca a ti, te toca decir en los comentarios cuál es tu resultado exacto para este partido y quién crees que vaya a pasar a cuartos de final, que es lo más importante. Adivinar quién va a pasar, o predecir quién va a pasar a los cuartos de final. Paris Saint-Germain, ¿vas con el Paris Saint-Germain o vas con el Borussia Dortmund? Déjenmelo en los comentarios, y déjenme también si eres nuevo suscriptor por aquí, por favor. Y si ya eres suscriptor, verifica que tengas activada la campanita para que te notifiquen de nuestros videos. Es importante que YouTube te notifique, porque no está enviando todos los videos a nuestros suscriptores. Gracias por el like que siempre le das a nuestros vídeos, y compártelo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Yo Hablo Fútbol y como Daguito Valdés en todas: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Recuerden, les mando un fuerte abrazo futbolero, y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.